El 25 de noviembre de 1177, bajo un sol despiadado que convertía el desierto de Judea en un horno de arena y muerte, 500 caballeros cristianos galopaban hacia su aniquilación. Frente a ellos, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista como una plaga de acero y seda, 26.000 guerreros sarracenos avanzaban en formación perfecta bajo los estandartes verde esmeralda del sultanato de Egipto. Las matemáticas eran obscenas. Caballeros, 500 contra 26.000, 1 contra 52. Una proporción que convierte cualquier batalla en una masacre programada, en un suicidio colectivo vestido de honor. Pero aquí, en las llanuras polvorientas cerca de Montgisard, a escasos kilómetros de las murallas de Ascalón, la historia decidió burlarse de las matemáticas, de la lógica militar y de todo pronóstico razonable. A la cabeza de esos 500 condenados, cabalgaba un muchacho de 16 años, cuya carne se pudría viva, un leproso que no debería haber sido rey, que la enfermedad consumía lentamente mientras su voluntad ardía con intensidad nuclear. Balduino IV de Jerusalén, con el rostro parcialmente cubierto por vendas empapadas en ungüentos inútiles, levantó su brazo ya medio muerto y ordenó la carga. Y en ese momento, señores, se desató el infierno. Si quieren entender cómo un puñado de hombres quebró un ejército 50 veces superior, cómo la fe se convirtió en furia y la desesperación en táctica, entonces acompáñenme en este viaje al corazón de la batalla más imposible de las cruzadas. Y no olviden suscribirse, porque esta historia, créanme, apenas comienza a revelar sus secretos más oscuros. Permítanme ser brutalmente específico sobre lo que significaba esta batalla, porque la magnitud del absurdo militar merece ser diseccionada con bisturí de historiador. 26.000 soldados sarracenos. No estamos hablando de campesinos con palos, caballeros, sino de la élite militar del mundo islámico medieval. 10.000 jinetes mamelucos entrenados desde la infancia en el arte de matar desde la montura, arqueros turcos capaces de disparar 6 flechas por minuto con precisión mortal. Infantería pesada egipcia, armada con espadas curvas, que podían decapitar un caballo de un solo tajo. Al frente, Saladino en persona, el mismo genio militar que una década después reconquistaría Jerusalén, el estratega que jamás perdía. Su ejército había devastado las fronteras del reino latino, arrasando aldeas cristianas con eficiencia metodológica, dejando tras de sí columnas de humo negro que manchaban el cielo palestino como dedos acusadores. Saladino marchaba hacia Jerusalén con la confianza absoluta de quien conoce las matemáticas. Con 26.000 hombres, conquistar la ciudad santa era inevitable, casi aburrido. Enfrentarlo, Balduino reunió lo que pudo. 500 caballeros templarios y hospitalarios, la crema de las órdenes militares, hombres que habían hecho voto de morir antes que retroceder, junto con algunos cientos de infantería ligera que básicamente servían para abultar cadáveres. El rey leproso ni siquiera podía sostener las riendas con ambas manos. La lepra había comenzado a devorarle los dedos, convirtiendo sus extremidades en garras inútiles que debían ser vendadas para ocultar la carne necrosada. Ahora díganme, ustedes que me leen, ¿merece este muchacho podrido que cabalgó hacia la muerte cierta el perdón divino por su arrogancia suicida? ¿O acaso Dios debió castigarlo por su soberbia al enfrentar semejante fuerza? ¿Fue heroísmo o locura blasfema? Comenten qué creen, porque la línea entre la fe y la demencia nunca fue más delgada que en Montgisard, para entender por qué este adolescente leproso decidió cargar contra un ejército que podría aplastar sus fuerzas. Como quien pisa una cucaracha, debemos retroceder apenas 3 años, a 1174, cuando Balduino fue coronado rey de Jerusalén a los 13 años. Imaginen la escena, la catedral del Santo Sepulcro, incienso espeso, flotando en el aire como niebla sagrada. Obispos entonando salmos mientras colocaban la corona sobre la cabeza de un niño cuya piel ya mostraba las primeras manchas pálidas de la lepra. Los nobles francos murmuraban entre dientes, porque todos sabían lo que significaba esa enfermedad. La lepra no era solo una condena a muerte lenta y atroz.
Era una maldición divina, según la teología medieval, la marca visible del pecado, la prueba de que Dios mismo te había abandonado. Un leproso no podía tocar a otros sin contaminarlos, no podía entrar en ciertos espacios sagrados. Debía llevar campanillas para advertir su aproximación como si fuera ganado enfermo. Y sin embargo, ahí estaba, siendo ungido como defensor de la cristiandad en Tierra Santa, el protector de Jerusalén, la espada de Cristo. La ironía era tan grotesca que resultaba casi cómica. Su padre, Amalrico I, había muerto dejando un reino fracturado, rodeado de enemigos y dependiente de las constantes llegadas de refuerzos desde Europa, que nunca eran suficientes. El reino latino de Jerusalén era un injerto quirúrgico en territorio musulmán, una aberración geopolítica mantenida viva a base de fanatismo religioso, astucia diplomática y la extraordinaria capacidad de los francos para matar con eficiencia industrial. Pero ahora su rey era un adolescente cuya carne se desmoronaba. Y en Egipto, Saladino observaba con la paciencia de un leopardo esperando que la presa termine de desangrarse. Saladino no era un fanático religioso ordinario, y esa es precisamente la razón por la que resultaba tan peligroso. Nacido Yusuf ibn Ayyub en Tikrit hacia 1138, este kurdo había ascendido mediante una combinación de brillantez militar, astucia política y una comprensión casi científica de cómo funcionaba el poder en el mundo islámico fragmentado del siglo XII. Cuando tenía apenas 30 años, había unificado Egipto bajo su control tras una serie de maniobras que incluyeron asesinatos selectivos, alianzas estratégicas y una capacidad asombrosa para aparecer moderado mientras acumulaba poder absoluto. Su objetivo no era simplemente conquistar territorios. Saladino quería restaurar la unidad islámica bajo su liderazgo y expulsar definitivamente a los francos invasores de Tierra Santa. Para 1177, controlaba Egipto y Siria, había sometido Damasco y preparaba el cerco final sobre Jerusalén. El reino latino estaba geográficamente estrangulado, una franja costera absurdamente vulnerable que dependía del Mediterráneo para todo: comida, armas, refuerzos, esperanza. Saladino sabía que si cortaba las rutas de suministro y tomaba los puertos clave, los francos se marchitarían como plantas sin agua. Su campaña de 1177 comenzó con eficiencia característica. Cruzó el desierto del Sinaí con 26.000 hombres en pleno otoño, cuando el calor era menos letal. Saqueó Gaza y puso sitio a Ascalón. Sus espías le informaron que Balduino había salido de Jerusalén con fuerzas mínimas para intentar defender el sur. Saladino debió sonreír bajo su turbante verde. El muchacho leproso venía a entregarle la victoria en bandeja de plata. Lo que Saladino no anticipó, lo que ningún comandante racional habría anticipado, fue la combinación tóxica de desesperación y fanatismo que ardía en el corazón de Balduino IV. El joven rey sabía perfectamente que sus días estaban contados. La lepra avanzaba con la inexorabilidad de las mareas, pudriendo nervios, desintegrando músculos, convirtiendo su cuerpo en un cadáver animado. Cada mañana al despertar era un inventario de nuevas pérdidas, otro dedo sin sensibilidad, otra articulación que no respondía, otro pedazo de piel que había adquirido la textura de cuero viejo. Los médicos de Jerusalén, sabios tanto cristianos como musulmanes, le habían explicado con delicadeza brutal que su esperanza de vida era breve, tal vez 5 años, quizás menos. La enfermedad eventualmente lo dejaría ciego, paralizado, irreconocible. Para un hombre que enfrenta semejante destino, ¿qué significan las probabilidades en batalla? ¿Qué importa morir hoy o dentro de 3 años? Balduino había tomado una decisión existencial que trascendía la lógica militar. Si iba a morir de todas formas, lo haría como rey guerrero, no como leproso agonizante oculto tras cortinas de su palacio. Cuando sus espías le informaron que Saladino había dividido sus fuerzas, enviando destacamentos de saqueo mientras el grueso del ejército avanzaba disperso y confiado hacia Jerusalén, el rey leproso vio su oportunidad. No era una buena oportunidad, entiendan. Seguía siendo matemática suicida,
pero era la única que tendría jamás. Convocó a los maestres de las órdenes militares, Eudes de Saint-Amand de los templarios y Roger de Moulins de los hospitalarios, hombres curtidos en 100 batallas que conocían el significado del sacrificio. La reunión del Consejo de Guerra fue breve porque no había mucho que debatir. Eudes de Saint-Amand, un bretón de mandíbula cuadrada y cicatrices como surcos en piedra antigua, señaló lo obvio. Majestad, somos 500 contra 26.000. Matemáticamente, estamos muertos. Roger de Moulins, más diplomático pero igualmente realista, añadió: si atacamos y perdemos, Jerusalén cae en una semana. No hay defensas suficientes, no hay guarnición capaz de resistir. Balduino, con sus manos vendadas descansando sobre el mapa de campaña, respondió con una lógica tan simple que resultaba irrefutable. Si no atacamos, Jerusalén cae de todas formas. Saladino está a 3 días de marcha de la ciudad. Sus fuerzas están dispersas, saqueando aldeas, confiados en su superioridad numérica. Ahora mismo, en este preciso momento, el ejército sarraceno está vulnerable. Nunca volverá a estarlo. Y aquí, caballeros, llegamos al núcleo de la cuestión táctica que convirtió lo imposible en meramente improbable. Saladino había cometido el error más antiguo de la guerra: subestimar al enemigo. Con 26.000 hombres, había permitido que su ejército se dispersara, enviando unidades de saqueo en todas direcciones, reduciendo la concentración de fuerza en el cuerpo principal. Sus exploradores le habían asegurado que Balduino tenía fuerzas insignificantes, demasiado débiles para representar amenaza. ¿Por qué mantener disciplina de combate cuando la victoria era inevitable? El ejército sarraceno avanzaba en formación relajada, muchos soldados cargados con botín, otros separados en grupos de forrajeo. Era el momento perfecto para un ataque quirúrgico de fuerzas montadas pesadas, el equivalente medieval de una estocada de bisturí en una arteria vital. El 25 de noviembre al amanecer, Balduino IV ordenó misa de campaña. Imaginen la escena: 500 caballeros arrodillados en el polvo palestino, mientras el obispo de Belén, que había insistido en acompañar esta locura, elevaba la hostia consagrada hacia un cielo que comenzaba a teñirse de rosa pálido. El olor a sudor de caballo mezclado con incienso barato. El tintineo metálico de las armaduras mientras los hombres rezaban sabiendo que estadísticamente ninguno vería la puesta de sol. Los templarios recitaron el Salmo 91. Caerán 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. La ironía histórica es deliciosa, porque esos números resultarían proféticamente invertidos. Balduino, montado en un caballo blanco porque incluso un rey leproso necesita simbolismo, llevaba una túnica blanca sobre su armadura para ocultar las vendas que cubrían sus lesiones. En su mano derecha, todavía funcional aunque debilitada, sostenía la Vera Cruz, el fragmento de madera que supuestamente provenía de la crucifixión de Cristo, la reliquia más sagrada del reino. Levantarla ante sus hombres no era teatro vacío. En el contexto mental del siglo XII, era literalmente enarbolar el poder de Dios como arma. La carga se organizó con precisión táctica que habría impresionado a Julio César. 500 caballeros en formación de cuña. La punta del triángulo, formada por los templarios más veteranos. Los flancos protegidos por hospitalarios con lanzas de 3 metros. La infantería ligera quedó atrás con órdenes de no participar a menos que fuera absolutamente necesario. Esto sería una carga de caballería pura velocidad y masa contra números, el golpe de martillo de acero contra el yunque de carne sarracena. Cuando los exploradores de Saladino detectaron la polvareda alzándose en el horizonte oriental, el sultán inicialmente no creyó los informes. 500 caballeros cargando contra 26.000 soldados no era táctica. Era suicidio teatral. Ordenó formar líneas defensivas, pero la orden llegó tarde y encontró su ejército disperso, desorganizado. Muchos soldados literalmente con las armas guardadas mientras descansaban bajo carpas improvisadas. Los primeros que vieron la carga templaria completa tuvieron aproximadamente 30 segundos para procesar la imagen antes del impacto. Una cuña perfecta de acero brillante galopando a velocidad máxima.
lanzas bajas, el trueno de 2000 cascos contra tierra reseca, y al frente un estandarte blanco con la cruz roja ondeando junto a la vera cruz que el rey leproso sostenía como un faro de locura sagrada. El choque inicial fue apocalíptico. Los caballeros francos con armadura completa y caballos de guerra que pesaban casi 1 tonelada no se detenían al encontrar resistencia. La atravesaban como proyectiles vivientes. La primera línea sarracena simplemente explotó en fragmentos de carne y metal cuando los 500 impactaron simultáneamente. Cuerpos volaron literalmente por el aire. Hombres fueron aplastados bajo los cascos antes de poder levantar sus armas. La cuña templaria penetró 100 metros dentro de la formación enemiga en los primeros 10 segundos. Pero aquí está el detalle táctico que los románticos olvidan. 500 contra 26.000 sigue siendo matemática letal, incluso con ventaja de impacto inicial. Los sarracenos comenzaron a rodear la cuña cristiana. Arqueros turcos empezaron a disparar desde los flancos. La infantería pesada egipcia se reorganizó para cerrar el cerco. Durante 3 horas, la batalla de Montgisard fue un matadero mutuo en cámara lenta. Los caballeros francos luchaban con la desesperación de hombres que habían aceptado la muerte, pero los sarracenos tenían 52 combatientes por cada cristiano. La cuña inicial se fragmentó en docenas de combates individuales, caballeros rodeados por 8, 10, 15 enemigos simultáneamente, blandiendo espadas hasta que los brazos dejaban de responder. Balduino, con su brazo leproso colgando inútil, seguía levantando la vera cruz con la mano izquierda, gritando órdenes que nadie podía escuchar sobre el estruendo de acero contra acero. Y entonces ocurrió lo inexplicable, lo que convirtió Montgisard de batalla imposible a milagro documentado. El ala izquierda sarracena, presionada por una carga secundaria de hospitalarios, rompió formación. El pánico se propaga en ejércitos grandes más rápido que en pequeños. Cuando 10.000 hombres ven a 1.000 corriendo, la pregunta instintiva no es ¿por qué huyen?, sino ¿por qué no estoy huyendo yo? La ruptura del ala izquierda creó un efecto dominó que colapsó el centro sarraceno. Saladino intentó desesperadamente reorganizar, pero su ejército, disperso y confiado hasta hace 3 horas, ahora se desintegraba en masa. Para el atardecer, 26.000 sarracenos huían en desbandada hacia Egipto, dejando atrás 10.000 muertos y todo su equipaje. Los 500 cristianos, reducidos a 300 supervivientes sangrantes, permanecieron dueños del campo de batalla, mirando con incomprensión su propia victoria. Balduino IV, el rey leproso de 16 años, cuya carne se pudría mientras su voluntad ardía, había quebrado al genio militar imbatible de su época mediante una combinación imposible de timing táctico perfecto, fanatismo religioso convertido en furia operativa y suerte tan absurda que generaciones de historiadores debatirían si realmente fue divina. Montgisard nunca se repitió porque nunca podía repetirse. Fue la convergencia única de factores que convierten la historia en leyenda y al joven rey moribundo en inmortal.